Bueno, hoy vamos a hablar sobre la propagación y tal como dice, la propagación es el desplazamiento de la onda electromagnética a través de un medio. La onda electromagnética crea un campo magnético, ese campo magnético a su vez crea un campo eléctrico que a su vez vuelve a crear un campo magnético y se va reproduciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que según va andando o pasando el tiempo, las ondas se van atenuando y se van debilitando las señales. Toda señal del aire tiene una forma, es una señal sinoidal que tiene una cresta, tiene un valle y a este espacio se le llama semionda. Al ciclo, desde que ponemos desde el estado inicial a que volvemos otra vez al mismo estado, se le llama ciclo. Longitud de onda. Longitud de onda es el tiempo, el espacio que recorre en una determinada tiempo. Aquí lo vamos viendo. A pesar de grandes avances conseguidos, el conocimiento de distintas formas de evolución es tal que el número de variables que intervienen en las comunicaciones de larga distancia, que su previsión con un nivel alto de certeza es extremadamente difícil de realizar. No existe una sola manera de que las ondas alcancen su destino a la vez que abandonan la antena. Ya veremos que hay reflexiones, refracciones, difracciones, lo iremos viendo. Para que hagáis una idea, las ondas electromagnéticas se van a comportar como la onda, como la luz. Van a regirse por los mismos principios, las mismas leyes de propagación que la luz. Vamos a ver unos conceptos básicos. Los movimientos ondulatorios a los que sujetan las ondas electromagnéticas pueden representarse mediante la figura 143. La duración de un ciclo, el tiempo, se llama periodo. El tiempo que tarda desde este punto a volver al mismo punto, es decir, el cero en la subida, a volver al cero en la subida, se llama periodo. El periodo, ya lo veremos, es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. La distancia entre dos puntos consecutivos se llama longitud de onda. Buenas tardes. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. La velocidad de propagación es el producto de la longitud de onda en metros por la frecuencia. Estos son conceptos que hay que saber. Estos conceptos de aquí hay que saberlos porque es una ley. Y hay que sabérselos, no tienen más vueltas. La inversa de la frecuencia es precisamente el periodo que antes me he mencionado. Las ondas electromagnéticas, como he dicho, a la hora de propagarse, cumplen las mismas leyes que las ópticas luminosas y están sujetas a tres fenómenos diferentes: reflexión, refracción y difracción. Reflexión. Una onda incide en una superficie y esa onda se refleja. Dependiendo del tipo de superficie, se va a reflejar completamente o parte de ella. Por favor, apagar los micros, si no, se reverbera todo lo que digo. Gracias. La reflexión se produce cuando una choca con una superficie y es devuelta parcialmente por ella. Si la superficie es buena conductora, la reflexión es casi total. En caso contrario, se produce una absorción y perdemos parte de la señal incidente. Haceros idea que, aunque dice que es una superficie conductora, puede ser una superficie que tenga una malla, que tenga una determinada longitud de onda. Entonces, cuando incide una radiación con una determinada longitud de onda, esa malla, ese cuadrado, es reflectora porque es como si fuera para allá una superficie plana. No tiene que ser un espejo metálico perfecto para hacer la reflexión. Al igual que la óptica es un espejo plano, el ángulo de incidencia es igual de la reflexión. Este ángulo es igual que este.
Si esa superficie es plana, este ángulo es igual que este. Refracción. Refracción se produce cuando una onda atraviesa un medio de propagación donde se propaga a una cierta velocidad y en la otra se propaga a una velocidad diferente. Una onda incidente con un ángulo de entrada sale con un ángulo diferente. En caso de la onda electromagnética, pues puede ser que atraviese una superficie que está a diferencia de temperatura. Al estar a diferencia de temperatura, se produce una refracción. O que encuentre una capa de nube que tenga, incide en ella y puede producir una refracción. Ya veremos lo que son después conductos térmicos de la onda reflejada. Y una difracción ocurre cuando una onda encuentra un obstáculo en su trayectoria. Tenemos una onda de una determinada longitud de onda, cuando entra dentro, pasa por una apertura, produce otra onda de distinta longitud. Fijaros que aquí tiene grandes aperturas, poca difracción, porque pasa en su totalidad, pequeña apertura, tiene mucha difracción, y en longitud de onda grande también tendría mucha difracción. Al llegar a un obstáculo a la onda electromagnética se crea a través una zona de sombra, es decir, esta zona está sombreada, es decir, por aquí no tendríamos nada de onda electromagnética. Una parte de ellas parcialmente puede escucharse aquí, se pierde mucha señal. Las que proceden de reflejarse de otro obstáculo o las radiaciones que proceden de un repetidor convenientemente situados. Es decir, si yo ahora tengo aquí una pantalla, esta volvería hacia atrás y este trozo volvería a iluminarse o volvería a escucharse. La propagación al espacio es de forma circular. La forma circular. Decimos que es de forma circular por lo siguiente. El campo eléctrico, que sería el campo que representamos con las flechas de color rojo, va en la parte perpendicular, mientras perpendicular al campo magnético, que son las de color azul. Si lo viéramos, ¿qué le veríamos? La parte componente del campo la parte positiva del campo eléctrico, la parte negativa del campo eléctrico, la parte positiva del campo magnético y la parte negativa del campo magnético. Aquí iríamos viendo cómo una onda electromagnética decimos que tiene polarización circular. Estos campos eléctrico-magnéticos varían con el tiempo, no son uniformes y la actuación mutua entre ellos produce un desprendimiento de energía llamada radiación electromagnética. Los componentes eléctricos y magnéticos presentan un desfase de 90 grados. Entre el eléctrico y el magnético tenemos 90 grados. Y en el espacio, pues son perpendiculares. Por eso se dice que son circulares. Esta es la figura que aparece en el libro, pero yo creo que las dos anteriores se ve mucho mejor. Las ondas electromagnéticas procedentes de una antena se extienden en todas las direcciones con un frente de forma de esfera, aclarando que la forma circular es la antes aludida a la esfera vista desde arriba, la verdadera forma es la esfera. Si os acordáis de la lección de la semana pasada, os acordáis que se van creando unos lóbulos, que son son de forma redonda en unas direcciones determinadas, según tiene la redacción. ¿Cómo se polariza una antena? Su polarización viene determinada por la dirección de fuerza del campo eléctrico. Así, en este caso, tendremos una polarización vertical, porque el campo eléctrico se ha polarizado verticalmente. ¿Cómo tendríamos un campo eléctrico en polarización horizontal? Pues poniendo la antena de forma que el campo magnético salga en posición vertical, horizontal. Sí, cuando ponemos una antena, ya habéis visto alguna antena Yagi que está paralela al suelo o están perpendiculares al suelo.
dependiendo de cómo estén perpendicular al suelo o paralela al suelo, tendría una polarización. La onda está polarizada verticalmente cuando las líneas eléctricas tienen una dirección vertical, lo que va a decir que el plano de polarización magnética es horizontal, que sería este caso. En este caso teníamos una polarización vertical. La polarización horizontalmente es cuando el campo eléctrico esté en la figura anterior, esté en el plano que estaba ocupando la componente magnética. Esto, acordaros, suele ser pregunta de examen. Si la antena, ¿cómo está polarizada? Vertical o horizontalmente. Depende del campo magnético, según la dirección del campo magnético, según la dirección del campo eléctrico. ¿Vale? La intensidad de una onda electromagnética es la diferencia de potencial existente entre dos puntos separados, uno del otro 1 metro, en la dirección del campo eléctrico. Se mide en voltios metros, pero como esta es una unidad muy grande, se suele utilizar un submúltiplo que es microvoltios partido por metro. Antes le hemos dicho que la onda electromagnética en el espacio libre sufre una disminución de la intensidad a medida que se alejan de la antena que se ha emitido. Su atenuación es proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre la antena emisora y la antena receptora. Pero, ojo, su comportamiento fuera del espacio libre es distinto, como veremos, y la señal puede o aumentar o disminuir el nivel. En la atmósfera, su atenuación es proporcional al cuadrado de la distancia. En un sitio donde no haya rozamiento, no haya difracciones, no haya difracciones, ninguna cosa que altere la señal, puede ser diferente. Por eso una señal en el espacio en el que no hay ningún cosa donde se refleja no cumpla ninguna de las leyes, no ocurran ninguno de los fenómenos anteriores, la propagación puede llegar más lejos. La única diferencia es que al pasar las capas de ionización, que las veremos más adelante, esas polarizaciones, que en teoría es circular, se va a producir una polarización elíptica. En las figuras que os mando veréis el tipo de polarización elíptica. Si tenéis alguna duda, como están los micrófonos apagados, pulsad la mano y a mí y contesto, o si no, me hacéis una pregunta por el chat y lo contesto, ¿vale? Y para los que sois nuevos, en el chat he puesto un correo para que podáis pedirme las imágenes que estoy poniendo, o si tenéis cualquier duda en cualquier momento, me la hacéis llegar por ese método y yo lo contestaré lo más pronto posible. Como hemos dicho, las atenuaciones en el espacio tienen una pérdida, y se define la atenuación como la pérdida de amplitud que sufren las ondas electromagnéticas en su propagación. La pérdida de amplitud, es decir, la potencia, la intensidad, no la frecuencia. La frecuencia va a llegar, la longitud de onda va a ser la misma. En el punto desde donde sale hasta donde llegue. Ahora, la intensidad con que la recibamos es mucho menor con la intensidad que estamos saliendo. Las causas pueden ser varias, desde un desvanecimiento de la señal, que ya lo veremos más adelante, hasta un cambio en las condiciones de propagación por algunas de causas que las veremos más adelante. Una tormenta eléctrica, un ruido, una inversión térmica, condiciones atmosféricas que le afectan, la ionización durante la noche o del día, sobre todo del día, por la noche no hay casi ionización. Como ya hemos visto anteriormente, la relación señal-ruido es la que existe entre una señal dada y el ruido de fondo en un determinado equipo.
es un factor de ruido, un parámetro importante en los sistemas de transmisión, ya que mientras el ruido externo nunca se podrá eliminar totalmente, un ruido externo al receptor no lo vamos a poder eliminar nunca porque no tenemos condiciones para hacerlo. Pero un ruido que intrínseco del receptor o del transmisor, mejorando su calidad, tanto en recepción como en su transmisión, utilizando componentes de más calidad, los filtros siendo los adecuados, podemos disminuir el factor de ruido interno. También disminuyendo la temperatura de funcionamiento del equipo. Sí, contra más se eleva la temperatura, el ruido intrínseco se eleva. Es decir, los electrones se mueven más, hay componentes que generan ruido al calentarse y poner esto. A efectos de poder establecer una comunicación empleada en un receptor con un nivel de ruido interno determinado, las posibilidades de lograrla dependen de la amplitud de la señal recibida y el ruido externo al receptor. Es decir, si sumamos el ruido externo con el ruido interno y tenemos una señal débil, normalmente no lo vamos a poder escuchar. Cuando se produce una atenuación de la señal por razón de la propagación, además aumenta el ruido, la comunicación puede llegar a ser imposible. Si tenemos un ruido externo muy alto, y un ruido externo lo puede generar, ¿qué te voy a decir yo? El sistema de control de unos ascensores, los LED de mala calidad, los reguladores de las fuentes de alimentación, de los conversores de las placas solares, todo eso genera un ruido que si es de la misma longitud o próxima a la longitud de onda que estamos trabajando, no podríamos escuchar. Propagación. Antes hemos dicho que las ondas electromagnéticas no solamente se propagan en dirección directa, en visión directa, desde como aquí vemos en el color verde, tenemos una emisora y visualmente ve el receptor. Tenemos una señal de visión, una línea de visión directa y la línea de visión directa disculpa, es de visibilidad. ¿Cuándo se usa? Cuando tenemos VHF, UHF o SHF. 2 metros, 70 centímetros o 1200 o superiores. También tenemos una comunicación que va rebotando en una capa de la atmósfera. Fijaros que esta de ondas largas rebota antes de en la capa de limitación de la ionosfera, mientras que las de onda corta se reflejan en la ionosfera. Entonces, una señal que no se ve, dos estaciones que no se ve, mediante rebote en la ionosfera o la troposfera, ahora lo veremos más adelante, es capaz de llegar a una distancia muy grande. Tal como he dicho, las ondas electromagnéticas en el espacio libre sufren una disminución de su intensidad a medida que se alejan de la antena que la ha emitido. Su atenuación, te lo vuelvo a repetir, viene dada por la ley del cuadrado inverso que nos indica que aumenta con el cuadrado de la distancia de separación. Es decir, la atenuación aumenta con el cuadrado de la distancia. Si queremos alcanzar un receptor lejano, primero tenemos que tener la potencia necesaria o suficiente, que muchas veces no es tener un amplificador de 1 kilovatio para que nos escuchen cerca, sino la potencia necesaria y suficiente. Y después que sea en las bandas de aficionados que sean sean según la hora. Es decir, hay bandas que es de aficionados que a una hora es absurdo hacerla, por ejemplo, 80 metros. La banda de 80 metros, 3.500, 3.600, utilizarla durante el día, pues no tiene casi alcance. La de 40 metros es que es 7.000, 7.100, 7.200, 7.000 a 7.200, durante el día va cambiando y la propagación ya escucharéis
que está corta o está larga. Está corta porque lo estamos recibiendo cerca la distancia, o está larga, o podemos ver cómo, por ejemplo, si estamos, yo que decía, estoy yo en Málaga, puedo empezar a escuchar la gente que está en la Comunidad Valenciana, y al rato empiezo a escuchar también la gente que está, los radioaficionados que están en la Comunidad Catalana, y no escuchar los que tengo cerca aquí en la Comunidad Andaluza. Por eso, dependiendo de cómo esté la ionosfera, de cómo esté la propagación en una u otras bandas la determinará. Las capas ionosféricas. Tenemos la Tierra, tenemos la troposfera, después tenemos la estratosfera, la mesosfera, la capa E de la ionosfera, la capa F1 de la ionosfera y la capa F2 de la ionosfera. La troposfera es una capa más próxima a la Tierra y se extiende a unos 16 kilómetros a la altura del Ecuador. Su ionización es débil y casi nula. La estratosfera abarca desde los 16 hasta los 50 de altura y su ionización es débil. Ojo, acordaros de esto, porque muchas veces suele caer. Su ionización es más débil o casi nula en la troposfera, en la estratosfera, en la mesosfera. Hay que ir aprendiendo eso. Pues son preguntas que de vez en cuando aparecen. La mesosfera, que se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros de altura, contiene solo cerca del 0,1 masa del total del aire, es decir, ya hay poco cantidad de aire. Es importante por la ionización. Según la ionización, se van a poder reflejar o van a dejar pasar una serie de longitudes de onda. Las reacciones químicas que con ella ocurren. Sí, los campos solares, los flujos de protones, neutrones y rayos gamma pueden coger y hacer que moléculas de agua o de oxígeno se conviertan en el agua, se descomponga, y el oxígeno puede formar el ozono o destruir el ozono también. A efecto de propagación, a unos 60 kilómetros de altura se conoce como la capa D, y las ondas pasan fácilmente a través de ella, si bien se debilitan por una ligera absorción. Ya estamos viendo una de las causas que produce una absorción de la onda electromagnética. También absorbe la onda media, limitando su alcance durante el día y reflejando las frecuencias más bajas. Ya veía aquí una cosa: iniciación absorbe ondas limitando su alcance durante el día, porque hay iniciación, y reflejando frecuencias más bajas. Subsiste durante las horas diurnas cuando está sometida a la radiación directa del Sol. ¿Qué pasa? Cuando el Sol se pone, tiende a desaparecer. Va disminuyendo hasta que llega un momento en que desaparece por completo. Siempre queda algo, pero bueno, es residual. La ionosfera está situada entre los 80 y los 600 kilómetros de altura, y su comportamiento es de gran importancia en la propagación de las ondas de radio, porque aquí nos va a permitir que las ondas de 6 a 18 MHz se nos reflejen. Altamente ionizado, acordaros que la otra era débil. Durante las horas del Sol, con la misma frecuencia, se consiguen mayores distancias entre emisión y recepción, pero siempre a partir de una determinada frecuencia y dependiendo también de la potencia con que salgamos. ¿Qué es lo que se consigue con ello? Pues que tenemos un alcance de miles de kilómetros. Por muy direccional, es decir, una antena Yagi, que le vimos en el tema pasado, que se produce una radiación que se expande por el espacio. Una parte se dirige hacia la ionosfera, y según el año con que se refleje energía, los diferentes rayos se reflejarán, se reflectarán o se perderán en el espacio. Es
Es decir, las leyes que hemos visto anteriormente se cumplen dependiendo de la ionización que haya y de la longitud de onda que haya. Después veremos un cuadro en el cual veremos qué ondas se reflejan, qué ondas se refractan. Las ondas ionisféricas no se propagan en línea recta entre el emisor y el receptor, sino que van dando saltos, como vimos aquí anteriormente. La ionosfera rebota en la Tierra, vuelve, empiezan a pegar y a hacer como si fuera una pelota de ping-pong. Se perderán el espacio. Las que no se reflejan pasarán la línea recta alternativa entre la ionosfera y la Tierra. Esta reflexión no es perfecta, es decir, los dos medios no son unos medios perfectos, sino que se produce generalmente una refracción que causa cierta curvatura y se produce una desviación de la trayectoria. Imaginaros que la onda que se ha reflejado en la ionosfera se rebota en el mar o en un campo plano. El ángulo de incidencia sería casi el mismo que el de salida. Pero ahora, si en vez de ser un campo plano es una zona montañosa y el punto donde se refleja es, por ejemplo, la bajada de una montaña, el ángulo con que incide en esa montaña ya será distinto porque se suma el ángulo con que está la montaña con el ángulo de incidencia y se diferenciará, igual que en el mar. Si hay una tormenta y hay olas, una onda de olas de cierta altura, cuando esa onda se refleja en la zona llana de la onda, tendrá un ángulo de incidencia, pero según se refleje en la ola, entrará con un ángulo de incidencia diferente y el ángulo de reflexión será diferente y se puede dar caso que se acorte, igual que en la montaña, que se acorte o se alargue el salto. Cero apertura produce una desviación aleatoria haciendo que la distancia no sea la que sea correspondiente a una resolución perfecta, lo que permite a la onda alcanzar mayores distancias en uno o más saltos. Si el ángulo de incidencia permite un salto más grande, pues la distancia que alcanzará es más larga. Este comportamiento depende del ángulo de radiación de la antena. Por eso las antenas DDX mejores que hay son las verticales, porque tienen un ángulo de radiación bastante bajo, con lo cual se propaga hacia una esfera a un ángulo bastante bajo, bastante grande, con lo cual al reflejar se produce con un ángulo bastante grande y en consecuencia alcanza una mayor distancia. Sí. Se habla que el ángulo de reacción sea lo más bajo posible. Por eso las mejores antenas de DX son las antenas verticales, pero tienen un problema, que son las que captan más ruido. Aquí tenemos un gráfico, ondas que no se reflejan, pasan y pasan de largo, otras que, dependiendo de la capa que se reflejen, pues van a tener un alcance. La que se refleja en la capa 1 tiene un alcance más corto, aparte de que es la que se va a reflejar en la capa F2. El ángulo de incidencia en la capa F2 es diferente y va a tener un mayor alcance que vendría a esta zona. En la zona de ionosfera se diferencian tres capas de distinta densidad iónica que se comportan de manera diferente frente a la onda de radio, a la longitud de la onda con que se esté emitiendo. La capa E se encuentra a unos 120 kilómetros. Si bien no desaparece al anochecer, la capa E no desaparece al anochecer, la concentración de electrones depende de la incidencia de luz solar, aunque los rayos X y los meteoritos provenientes del espacio también influyen sobre la concentración electrónica de esta capa. Durante esta noche queda una pequeña nivel de ionización residual que permite la reflexión de señales de frecuencia alta, incluso hasta la VHF. Cuando se produce esto en las capas de VHF, se dice que es una esporádica. Eso, cuando hagáis radio,
la gente que trabaje mucho UHF y SHF, hablaremos de las esporádicas que pueden llegar lugar a darse, que una comunicación, por ejemplo, entre Canarias y Estados Unidos es imposible, pero el verano pasado se dieron unas condiciones de unas esporádicas tan bestiales que hubo comunicaciones entre Canarias y Estados Unidos. Estados Unidos, toda la zona de Cuba, todo el Caribe, fueron unos días y solamente para unos cuantos radioaficionados que estaban en Canarias. Aquí se puede dar una esporádica, por ejemplo, hace 2 años se pudo contactar con Israel. Es un sitio que en UHF dices tú que no lo ves por la distancia, pero hace 2 veranos se dio. ¿Por qué? Porque se dio una esporádica. Dependiendo del tiempo, desde Málaga, el ejemplo que os puedo dar, se pueden hacer contactos en determinadas circunstancias con Cabo Verde. Hay una estación en Cabo Verde, la llevan unos radioaficionados alemanes, y cuando están activos y la propagación y las esporádicas aparecen, se puede contactar con ellos. Por lo han indicado, todo fenómeno de propagación en horas nocturnas obedecerá a reflexiones en la capa F, tanto en la F1 y en la F2. La E solamente en diurno, F1 y F2 en nocturno. La capa F1 tiene la misma característica que la capa E, pero existe a una mayor altura. La importancia de esta capa no es muy grande porque es penetrada por las ondas que también atraviesa la capa E y solamente serían válidas durante el día. La capa F2 es la principal reflectora de ondas de alta frecuencia y su alta concentración de iones puede reflejar la onda en el suelo. Se encuentra entre 300 y 400 kilómetros. Su altura es determinante, ya que la baja densidad atmosférica impide la rápida combinación de iones, es decir, los iones están libres, con lo cual está ionizado. Así, pues cuanto más larga está esta capa, podrá reflejar ondas más cortas. Ondas más cortas, que decir, lo que hablaremos de HF, disculpad, en HF, por ejemplo, la capa F2 reflejaría la capa 80 metros, pero la capa E y 1, al ionizarse, no reflejarían y no habría propagación en 80 metros. ¿Alguna duda? Variaciones regulares y no predecibles de la ionosfera. Variaciones diurnas son producidas por la rotación de la Tierra. La atmósfera está expuesta durante ciertas horas del día a la luz solar. La luz solar, el efecto de la luz solar, ¿qué es lo que hace? Como hemos visto, aumentar la cantidad de electrones disponibles para reflejar las señales. Cuando desaparece la luz solar, disminuye este efecto. Las variaciones estacionales. Las variaciones estacionales son las que son muy activas en el verano para bandas largas, es decir, V, U y SHF y la banda de 6 metros. Sí, en el verano, en cuanto empieza mayo hasta octubre, tenemos más propagación de ese tipo de ondas. De hecho, los concursos de estas bandas empiezan en mayo y terminan en septiembre. Hay uno en octubre, pero ya desde octubre hasta mayo, los concursos de estas bandas solamente desaparecen por completo, mientras que concursos de HF hay durante todo el año. Variaciones mensuales. 27 días no son consecuencia de la rotación del Sol sobre su eje, son consecuencia de la rotación del Sol sobre su eje. La zona de manchas solares, el Sol
tiene manchas, tiene erupciones y dependiendo de cómo esté rotando el Sol sobre sí mismo, nos afectará más o menos. Las variaciones debido al ciclo solar descritas se llaman disturbios ionosféricos repentinos o SID. En inglés, sudden, mi inglés es fatal, lo siento en el alma, sudden ionospheric disturbance, que debe a intensas erupciones, explosiones, que son explosiones solares conocidas como fulguraciones o flares en inglés. Eso había escuchado más de una vez. Está prevista una tormenta solar que puede interferir las comunicaciones de radio en la Tierra. Una erupción solar va a ionizar o va a modificar el campo magnético en las capas superiores de la atmósfera, con lo cual una onda electromagnética que antes se reflejaba ahí va a desaparecer o va a desaparecer porque no haga de reflexión o directamente porque la reflexión la dirija hacia otro lugar que no es el predecible. Los rayos X producen una ionización en capas inferiores a la ionosfera, sobre todo en la capa D, lo que aumenta mucho la absorción de señales en las bandas de HF más bajas. Es decir, contra más ionización, las bandas más bajas de 80, que serían 160 metros, 80 metros, cuando están más ionizados, no reflejan y se desvanecen. Pueden bloquear hasta el punto de las comunicaciones HF que tienen la sensación que no hay nadie operando o que el receptor falla. Se puede dar la sensación de que de pronto no tengas ni ruido, ni el ruido atmosférico lo tengas. El fenómeno se produce en el hemisferio iluminado por el Sol y afecta poco en las zonas de sombra, pero sí el enlace entre las dos zonas de sombra. Aquí tenéis un mapa, este mapa está sacado del clúster de la URE y veis, esta es el zona, lo saqué por la noche, sería la 1 de la mañana, una cosa así, de anoche. Veis que la España está cerca de las 0 horas, esta es la zona del Sol, la zona que está de noche, esto sería el día. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que las bandas bajas podríamos alcanzar en este momento muy bien a la zona de Sudamérica, la zona central de Europa, Europa, Rusia central y África entera. Según se vaya corriendo el día, pues, por ejemplo, el Estados Unidos en esta hora tendrá fácil comunicación con la zona de Australia, con la zona de Rusia asiática, en las bandas más altas, mientras que aquí lo tendremos en las bandas bajas. Aquí estos indicadores que pone K y A, ahora lo veremos, son los índices KP o AP. El índice KP es un promedio de las 3 últimas horas, pudiendo variar entre 0 y 9, y el índice AP es un promedio de las 24 últimas horas y puede variar entre 0 y 400. Exacto. La información acerca de esta intensidad de las tormentas magnéticas, así como los pronósticos suministran los diferentes organismos a través de los denominados índices geomagnéticos, que se designan con las letras KP o K. Son índices geomagnéticos. Y con ellos vamos a ver la predicción de los saltos que podemos hacer. Los números mayores se presentan en tormentas de mayor intensidad, en ambos casos superando el KP excede 5, y se puede emitir alertas indicadas por un código internacional, el código G, que puede variar de 1 a 5, siendo 5 el indicador de una tormenta extremadamente severa. Como dije antes, las tormentas magnéticas provenientes de una erupción solar destruyen
la estratificación normal de las capas, dispersando los iones y produciendo su pérdida de capacidad de refracción usual. Es decir, las tormentas magnéticas lo que hacen es que destruyen las capas de la ionosfera a efectos solamente de radio. No creamos que las tormentas solares van a afectar a la composición del aire o nada. Solamente van a la ionización de las capas donde se refleja la onda electromagnética. Pueden aparecer zonas ionizadas aisladas o irregulares que dan lugar a condiciones de propagación inestables o erráticas, con rápidas fluctuaciones del nivel de la señal, flutter. Estos flutter o estas rápidas fluctuaciones de señal, si son positivas, son las que irían a formar las esporádicas. También originan variaciones importantes en las frecuencias críticas. Ya veremos lo que es la frecuencia crítica, que es que como aquí se ve un poquito, la frecuencia de onda de radio para la cual no se produce una reflexión. Las tormentas solares, como varían la ionización, varían la longitud de onda a la cual se puede hacer la reflexión. Y en la altura de las capas se mantiene la bajada del MUF, apartado ya lo veremos un poquito más adelante, hasta que las condiciones, es decir, hasta que la tormenta solar ha dejado de funcionar. La tormenta solar es para que os hagáis un símil, es igual que una tormenta de lluvia. Viene un granizo, viene una tormenta, nos diluvia durante un día y al día siguiente nos sale un sol que nos podemos poner y se seca todo. Pues las tormentas magnéticas es igual. Cuando después de una fulguración llega un chorro de partículas en cuestión de pocos minutos o horas, pueden esperarse varios días con malas condiciones de propagación. Pues igual la tormenta de agua nos encharca todo, nos forma las riadas y hasta que no se seca el terreno y no se seca el agua, pues es impracticable la zona por donde hay. Frecuencia crítica. Como antes hemos hablado de ella. Bueno, ¿tenéis alguna duda? Frecuencia crítica. Existe una frecuencia crítica que es la frecuencia de la onda de radio para la cual no se produce ninguna reflexión. Sí. La frecuencia crítica a una hora determinada del día dependerá dependiendo que sea del día o de la noche, las frecuencias críticas serán para la banda, por ejemplo, de 160 a 80 metros o las bandas que van entre 40 metros y 12 metros. Influencia del Sol de la ionosfera. Ya lo hemos visto antes. Hemos estado hablando mucho sobre ello. Hemos dicho que el Sol lo que hace es que ioniza más la ionosfera. La radiación tiene radiaciones y partículas. Las partículas pueden ser protones, neutrones. Y las radiaciones, pues radiaciones electromagnéticas, radiaciones ultravioletas, que pueden coger y ionizar más o menos. ¿Cuándo se nota? El efecto de la luz tarda 8 minutos desde que se produce el efecto hasta que llega a la Tierra. Son unos 8 minutos. Las partículas que se mueven a la velocidad de la luz pueden tardar en hacerse sentir sus efectos hasta unas 40 horas. Es decir, la ionización, una tormenta solar produce una gran ionización y esa ionización no va a desaparecer al momento, sino como los efectos de una tormenta de lluvia va a tardar un tiempo en hacer. Dentro de las radiaciones hay un tiempo que se llama ciclo solar que tiene un periodo de 11 años. Entonces, escucharéis a los reflexionados, no, es que este ciclo solar es un tiempo en que se vuelven a producir las mismas condiciones que cada determinado tiempo. E igual que si escuchamos
Pues en esta época del año, cada X años, la corriente del Niño produce unos efectos muy determinantes en la climatología de Europa. Después, la corriente del Niño está unos años parada. Entonces, al cabo de esos años, vuelve otra vez el ciclo de la corriente del Niño y produce en Sudamérica y en Estados Unidos tornados, grandes tornados, en Sudamérica inundaciones y desastres naturales, y en Europa, pues actualmente lo mismo. Desde lluvias torrenciales, olas de calor, o lo último que hemos tenido, la calima, que en algunos sitios ha cambiado el paisaje de casas blancas en casas marrones. Todas estas actividades, tengáis un poco de historia, es conocida desde 1700, desde los astrónomos chinos, pero fijaros, hasta 1940 se empiezan a coger y ya tener un medio efectivo para los ciclos solares. ¿Qué pasaba en el 1940? En el 1940 estaba en apogeo la Segunda Guerra Mundial y tanto los aliados como los alemanes, el grupo del Eje, empezaron a desarrollar grandes estaciones de meteorología para sus campañas militares. Es decir, por ahí hay la historia de una estación meteorológica alemana que se enteró 7 o 8 meses después de que había acabado la guerra, de que había terminado la guerra, porque estaba en una isla cerca de la Antártida. Estaban allí perdidos los hombres y se rindieron a unos pescadores que fueron a pescar, le dijeron estamos perdidos. Entonces, desde el año 1940 es cuando empieza a hacerse un seguimiento, porque las comunicaciones son bastante necesarias, por desgracia, para la guerra. ¿Cómo se hace este año? A partir de este año, lo que se hace es que se mide una longitud de onda, 2.800 megahercios, y según la señal con que recibamos esta longitud de onda del espacio, del Sol, vemos a ver cómo podemos controlar los flujos solares. En 1940, no sé quién lo desarrolló, pero vio que midiendo la banda de 10,7 centímetros o 2.800 megahercios, podía predecir cómo iban a estar la propagación de las comunicaciones. La estación de flujo solar ya es muy fácil. Un radiotelescopio es dirigido hacia el Sol a una hora determinada, mide el flujo solar y tenemos un valor. ¿Para qué nos sirve el raciocinado? Dependiendo del flujo solar, viendo el mapa que vimos anteriormente y los indicadores que tenemos aquí, fijar aquí tenemos manchas solares, aurora boreal no hay, el flujo solar, la actividad solar, nos puede decir o predecir si vamos a poder escuchar o no vamos a poder escuchar una determinada estación. Entonces, por ejemplo, ponernos a escuchar una estación que el mapa nos está diciendo que no es previsible, pues como aquel que dice, es perder el tiempo. Entonces es una ayuda que está. Ese mapa, si queréis, os lo pongo, lo podéis ver bien. Espérate que lo mire, creo que es la dirección. En esta dirección web, en webclusteure.es, en la parte de abajo veréis el mapa ese en tiempo real. Frecuencia máxima utilizable, MUF, MUF.
Como puede decirse, por debajo de la frecuencia crítica existe una frecuencia máxima utilizable, o MUF, del inglés Maximum Usable Frequency, en un momento determinado. Al ser tan próxima a la crítica, puede sufrir variaciones, es decir, a lo largo del día. Dependiendo de cómo la cantidad o el porcentaje de ionización que se produzca en las distintas capas, la MAF o el MUF se va a coger y aumentar o disminuir la frecuencia máxima que podemos utilizar. Por lo tanto, se trata de la frecuencia más alta para las comunicaciones de radio fiables por medio de la propagación ionosférica. La MUF medida es la más alta apropiada para una particular, al menos en el 50% de los días al mes. Es decir, las variaciones no son muy grandes, entonces podemos determinar que una frecuencia la podemos usar en una hora, otras frecuencias se pueden utilizar en otra hora, excepto cuando hay esporádicas. Cuando hay esporádicas, el MAF se va, como que dice el garete, y se producen esporádicas, se producen saltos en la frecuencia que puede hacer comunicaciones que normalmente no puede utilizar. Otro parámetro relacionado con la MAF es la frecuencia óptima de trabajo, o FOT, que viene a ser alrededor del 85% del MUF, es decir, una frecuencia un 15% más baja de la frecuencia máxima. ¿Qué utilidad tiene? Establecer una mayor fiabilidad en la comunicación entre dos puntos dados. De hecho, se deduce que cuando empleamos la FOT, la intensidad de la señal en un punto de recepción será menor que si empleamos la MAF. Es decir, como estamos en un 15% por debajo de la frecuencia máxima, pues entonces tendremos menor señal que con la MUF. Podemos emplear la MUF o la FOT dependiendo con una intensidad de campo. Si seguimos bajando la frecuencia de trabajo, llegaremos a una frecuencia en que el ruido de todo tipo será mayor a la señal recibida y no será posible. Y entonces tenemos otra sigla que sería la FMU, que como vemos es la frecuencia más baja utilizable para un circuito en un momento determinado. Tenemos la MUF, que es la frecuencia máxima, la FOT, que es la frecuencia un 15% por debajo de la máxima, y la frecuencia FUM, que por la cual no podremos trabajar con esa frecuencia. Son las tres frecuencias las tres bandas. Aquí tenéis el cuadro de ondas terrestres, ondas ionosféricas, ángulo de radiación. Tenéis un cuadro de propagación, la longitud de onda, kilométrica, estométrica, decamétrica. Tenemos 2.200 metros, 630, 680, 60, 40, así es. Las métricas, que serían 6 metros, 4 metros, 2 metros, decimétricas, 70 centímetros. El símbolo con el que se representa esa frecuencia, el tramo de frecuencia en la zona de radioaficionado. Siempre aquí estamos hablando de zona de difracción, en cuanto se produce en la frecuencia, denominación de frecuencia, baja, media, alta, muy alta, ultra alta. Especiales de tierra, ondas utilizadas, directas. Ojo, en el asterisco pone las casillas marcadas como asterisco, indica que también existen otras posibilidades de propagación diversos fenómenos: dispersión troposférica, inversión térmica, refracción esférica, esporádica. Alcance: medio largo, medio largo, medio largo. Visual: en la onda métrica métrica, decimétrica, en teoría son de alcance visual, pero debido
a estos efectos, que los veremos ya para no liarlo el día que viene, veremos que puede tener un alcance bastante alto. Es decir, en 6 metros, es decir, tranquilamente se pueden hacer desde España, se puede hacer Estados Unidos. 4 metros, ahí por ahí. 2 metros, el alcance, pues yo puedo dar la experiencia de Málaga. Puede ser, si hay esporádica buena, pues contactar con casi todo el arco de Italia, Francia, toda España, y por la zona llegando a Canarias, Cabo Verde, las Azores. Es lo máximo alcance que yo he tenido en un momento determinado. Desde Canarias, debido a su posición privilegiada, como he comentado antes, se han alcanzado la zona de Estados Unidos y de toda la zona cubana. Y aquí tenéis una figura de cómo se propagan. Hoy ya hablaremos de onda de superficie. Es una onda que, como parece que va andando sobre la superficie, se va reflejando en la superficie. Una onda directa, onda de espacio directa, o se refleja en un punto, ya puede ser el suelo o puede ser la ionosfera. Y aquí una difracción. Si os fijáis, esta onda, en teoría, estaría oculto, estaría en zona de sombra, pero puede darse la cosa que al haber una difracción en este punto, cambie la trayectoria y tengamos una zona de recepción con una intensidad mucho menor de la que tendríamos en este punto determinado. Se refracta y hay una difracción, disculpa, una difracción, y esta zona, que es una zona de sombra, se dejaría de estar en zona de sombra. Onda directa va de la antena a antena, de la antena emisora a la antena receptora. Onda de superficie u onda de tierra se desplaza a nivel de la Tierra y va... Y onda espacial o ionosférica, aquella que a una altura lineal, aquella altura lineal del horizonte, puede perderse en el espacio o puede ser reflejada en la ionosfera. Según su frecuencia, una emisión contiene mayor cantidad de uno u otro tipo. Es decir, en las ondas, como hemos visto, en las ondas métricas, decimétricas, aquí no existe la onda del suelo. Son ondas visuales que puede haber una reflexión espacial o una esporádica dependiendo a la ionización del espacio o a otro efecto que veremos más adelante, que es a una inversión térmica. Debido a una inversión térmica, se puede dar lugar a que en un sitio aparezca una reflexión. Por ejemplo, os puedo decir que desde la zona de Canarias se puede trabajar zonas de España porque hay una zona de reflexión, una zona de inversión térmica en el desierto de Argelia. Igual que desde Málaga, muchas veces en vez de apuntar a Canarias, apunta con la directiva hacia la zona de Argelia, y puedes, dependiendo cómo se refleje, puedes tener una señal muy buena con Canarias o con la zona de Levante, Cataluña, o suerte y tener un ángulo de incidencia grande y llegar a la zona de Israel. Por aquellas zonas que hay pocos radioaficionados en U y V, que no sea en Israel. En las demás zonas de por aquella zona, excepto en Chipre, y hay muy pocos radioaficionados en esas bandas, en aquella zona. Según ya hemos visto, según una frecuencia, una emisión contiene mayor cantidad de un tipo de otro. Ocurre que a mayor frecuencia el componente espacial también es mayor, por lo que al contrario a frecuencias bajas, más ricas en ondas de superficie. Las ondas más bajas, su energía queda en la superficie y pronto se reduce y se debilita.
como el suelo es mal conductor, lo absorbe. Por lo que respecta a las bandas altas, ondas cortas, se emplean ondas directas cuando interesan recepción en un campo de visualización. La antena emisora receptora se visualizan. Pasado esto, existe una zona circular de silencio, skip o salto, en el cual no escuchamos, y malla, zonas de rebote de los rayos reflejados, dependiendo de las capas de la ionosfera, podemos dar. Por acá hay una idea, podemos tener una zona visual que en un radio de X kilómetros alrededor, vamos a suponer, 50 kilómetros alrededor de donde estamos emitiendo, tengamos señal, y después hay un anillo entre 50 y 100 kilómetros que no tengamos nosotros, que no nos escuchen, pero a partir de los 100 kilómetros, a través de una reflexión en la ionosfera o en una capa, sí tengamos escucha. Son las zonas circulares de